Estamos de vuelta, chicos. Espero que no falte ninguno de todos los que estaban anteriormente, porque ahora vamos a continuar con nuestro programa y con la pequeña entrevista que nos toca tener con Crisantos Eyene. Pero antes me gustaría saludar a Sara y preguntarla cómo ha empezado este viernes, Sara. Pues bien, con buenas vibras es lo que se intenta, ¿no? Del proceso de la semana. Y como sabemos que para muchos el viernes significa un poquito de relax, Sí. descanso y sobre todo recargar, ¿no? Para lo que va a hacer la próxima semana. Así que estoy perfectamente bien. Pues tengo aquí La genealogía, es la obra de Crisantos Eyene, y así echándole un vistazo antes de que él viniese, pues he leído algo que me ha llamado mucho la atención y quiero compartirlo con todos antes de que le pasemos a conocer. Dice así: si los valores significan algo para nosotros, despiertan en nosotros el sentimiento de hacer lo correcto y lo necesario cuando se ven calculados. Valor es la teoría, virtud la práctica. Valor ocupa el vértice superior de un triángulo cuyos vértices inferiores son deber y virtud. Esta grandiosa frase o estas grandiosas palabras son obra de Crisantos Eyene y le tenemos aquí con nosotros por primera vez en IG Cosmopolitan. Crisantos, bienvenido a IG Cosmopolitan, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Unas magníficas palabras. Así es. Me gustaría que antes de empezar a hablar de la genealogía, nos hablases un poquito de ti, de Crisantos, la persona. ¿Cómo te definirías a ti mismo frente a los demás? Bueno, yo habitualmente me defino como un servidor, ¿no? Nada más. Me gusta servir, porque había un antiguo dicho que decía, vale quien sirve y servir es un honor. De hecho, siempre me presento como un servidor. Ok, Crisantos, la genealogía. ¿Cómo te viene la necesidad, ¿no?, de compartir las palabras que has impregnado en este libro con el resto de la población de Guinea Ecuatorial y más allá de Guinea Ecuatorial? Muchas gracias. La pregunta es muy interesante, ¿no? Sabe que en una sociedad, cuando se quiere conseguir lo que es el avance, ¿no? No solo en la infraestructura, en las carreteras, en lo que sea, en lo que es el desarrollo humano. Entonces, para el desarrollo humano hace falta este elemento. Sin este elemento no se puede conseguir desarrollo humano. Entonces, esta es mi aportación como ciudadano, nativo y lo que fuese, ¿no? Entonces, por esto pensé que puedo hacer algo aportándolo con este libro. Okay. Una de tus palabras, ¿no? En este libro, que por cierto he echado una ojeadita rapidita, ha sido el hecho de tener una familia estable, como que es un punto súper importante para el desarrollo, ¿no?, de un país, ya que estás hablando prácticamente de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no tiene familia estable y son civistas? Y bueno, normalmente estas dos cosas no tienen mucho que ver. Uno puede ser civista y no tener una familia estable, pero lo que es una familia estable es algo que es beneficioso, tanto para la sociedad, como el país, como cualquier otro tipo de institución, ¿no? Porque uno que proviene de una familia estable muchas veces es ejemplar, ¿no? Muchas veces intenta hacer las cosas como se debe. Y uno que viene de una familia un poco desestable, también se le puede notar. Y su aporte es un poquito menos que el de las familias estables. A mí me gustaría conocer en qué te basaste para hacer la relación que haces aquí entre valor, deber y virtud. Sí, fíjate que cualquier cosa necesita valor para emprender. Todo lo que hagas necesitas valor para hacerlo. Si no tienes valor, no despiertas a las 5 para ir al gym. Yeah. Si no tienes valor, no emprendes caminos difíciles, ¿no? Si no tienes valor, no haces cosas no habituales. Entonces, y luego está el deber. El deber, siempre hay que hacerlo debido. Entonces, y está la virtud de esta, ¿no? Esto que te impulsa a hacer lo correcto, siempre y cuando que haga falta. Entonces, intenté relacionar esos tres conceptos para que mínimamente tengan un sentido, ¿no? De hecho, lo relacioné. Hace falta mucho valor, deber y mucha virtud en todo.
Ok. Antes de continuar con la entrevista, me gustaría poner a disposición, perdón, de toda nuestra audiencia nuestro número de teléfono. Ya sabéis que es el 555 43 48 49 para que podáis enviar todos los mensajes que queráis a Crisantos acerca de la genealogía o cualquier otra duda que os surja a lo largo de la entrevista. Sara, cuando él habla, estaba yo pensando, pues tiene ese tipo de voz o esa forma de hablar que tranquiliza. ¿Eres así Sí. siempre, de tranquilo? Sí, y de hecho, todos los que suponen que me conocen, que nos vemos a menudo, cada vez que me preguntan cómo estás, respondo estoy tranquilo. Sí, porque sinceramente a mí no me gusta estar bien, ¿no? Porque estar bien implica ya lo que sigue ahí, ¿no? Después de estar bien, viene a estar mal. Ya. Entonces, de hecho, y estar tranquilo es un estado que no solo estás bien, estás más que bien. Entonces, de hecho, siempre respondo, estoy tranquilo. Ok, muy Y bien, así es como continuemos. siempre lo llevo. Crisantos, ¿cómo reciben los de tu gremio, tus compañeros, ¿no? del mismo gremio, este libro? ¿Cómo ha sido la acogida? Si te soy sincero, la acogida ha sido, tiene dos o tres bandos, digamos. El primer bando es el que dice, wow, Chris, esto es lo que realmente hace falta ahora, ¿no? Porque las cosas, para que mínimamente tengan, no digo cambio, ¿no? Pero mejora, para empezar hay que empezar a hablar de ello, ¿no? Entonces, si no hablamos de algo, no se puede resolver, no se puede solucionar. Entonces está el grupo este que ha dicho, sí, Chris, esto es bueno, este es un buen aporte para nuestra sociedad. Y luego también está el grupo este, los típicos guineastas, ¿no? Lo que llamo guineastas. Están los que dicen, chico, Diman, y yo creo que con esto no es suficiente. No es lo que se necesita. La gente no va a leer, el guineano no No lee, lee. etcétera, etcétera. Entonces, y está también el último grupo, ¿no? Que, bueno, ha escrito un libro sobre la genealogía. Se interesan sobre lo que es la genealogía porque habitualmente la gente tiene otra concepción de lo que es la genealogía, en síntesis. Y también este es el último grupo, ¿no? Que, bueno, ni están con los que dicen sí, ni están con los que dicen no, son neutros. Esoterismo más sujeción igual a la guineología. Sí, ¿Por qué? porque siempre las prácticas guineológicas, lo que llamo en el mundo guineo, ¿no? ¿Puedes dar ejemplos para que los que no sepan qué prácticas Hombre, o yo, por por qué ejemplo, del título, ¿no? sí, después lo explicas un poquito, porque habrá mucha gente. No me da vergüenza decirlo, yo no sé qué significa esoterismo. A ver si nos puedes explicar un poquito. Sí. Bueno, esoterismo son esta forma de actuar, ¿no? Que está un poco distante a la ciencia y está oculto a los ojos, ¿no? A la visión. Ok. Entonces, y la sugestión es una forma que te impulsa a actuar, una fuerza, ¿no? Que te impulsa a actuar, pero que no es conforme a tus principios. Ok. Entonces, estas dos cosas forman lo que es la guineología, más bien el guineanismo. Ok. Me gustaría que nos hablases un poquito de el proceso de creación de esta obra. ¿Cuánto te ha costado o cómo ha sido el sacar la idea de aquí y plasmarla sobre papel? Bien, como ustedes saben, siempre los inicios, los comienzos son difíciles, ¿no? Los hay que, bueno, que quieren apoyar, pero como se trata de un libro, como que no terminan de tener fe. Entonces, y yo tuve que acudir a cierta gente, mis pequeños ahorros, etcétera, etcétera, para que la idea pueda salir de idea a papel, ¿no? Y libro. De hecho, bueno, el proceso es el habitual, ¿no? Debo recalcar que escribir un libro no es nada fácil. No. No es nada fácil. Entonces, y sacarlo de manuscrito a, como ya lo tenemos Así, aquí ¿no? ahora, también es otro mundo. Es como lo que siempre suelo comparar, ¿no? Los cangrejos dan sus huevos fuera de la orilla, un poco lejos. Entonces, cuando los huevos se rompen, cada cangrejo debe volver al mar, Sí. al menos para tener vida. Entonces, y en esta trayectoria, desde donde ponen los huevos, donde ha nacido lo que se fuese, hasta el mar, está ahí entre que los buitres,
alguien le puede pisar, alguien tal, Los alguien tal. obstáculos. Entonces estos obstáculos siempre han habido, ¿no? Y los hay. Entonces, estos obstáculos han hecho que muchas veces una obra no salga. Entonces, he tenido que superar estos obstáculos y traer el libro en físico. Ok, ahora bien, me gustaría que nos hablases un poquito ahora. ¿Tú entras dentro de la genealogía Y como persona? como persona ya no soy tan guineasta. Ya no soy tan guineasta porque suelen decir que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Si estoy intentando que la gente cambie su manera de actuar, su manera de ver las cosas, su manera de opinar, conforme a nuestra sociedad, ¿no? Y lo que es nuestro país, yo tengo que hacer algo. Entonces, y este algo es empezar con no ser como los que quiero que cambien. Es decir, que tienes fuertes esperanzas de que este pueda convertirse en una especie de, no sé si llamarlo manual, ¿no? Para superar esas características comunes que nos convierten a todos y nos hacen formar parte de la genealogía. Efectivamente, de no ser así, pues no hubiera gastado tanto dinero, ¿no? Ni esfuerzo. Porque sí, y esfuerzo sobre todo. Y hay una cosa que muchas veces influye en las sociedades. Cada vez que la gente actúa con ejemplos, nos hace más aptos, nos continúa, nos hace que lo queramos hacer también. Porque muchos ejemplos buenos hacen que todo esté bien. Y muchos ejemplos malos también hacen que todo esté mal, sin necesidad de que alguien te obligue a hacerlo. Simplemente el hecho de que cuando encuentres una cola, digas, uff, no quiero parar en esta cola. Y luego, ¿qué haces? Buscas la manera genealógica, ¿no? Y luego conseguirlo. Entonces, ¿y qué pasa? El que viene y se pone en la cola, espera 1 o 2 horas, bueno, cuando lo ves, lo vas a hacer. Esa también, el siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y así hacemos costumbre, ¿no? De hacer las cosas mínimamente correctas. No se trata de hacer milagros. Crisantos, ¿no crees que cuando se tenga en cuenta, no se practique, por decir, como lo has dicho, lo acabas de puntualizar también, empezar a hacer las cosas bien, ¿no crees que nuestra identidad, nuestras costumbres sufrirían modificaciones y ya no tendríamos algo típico de nosotros? Y no, nuestras costumbres no van a sufrir modificaciones, no pueden sufrir metamorfosis, porque simplemente un mal ejemplo no es nada bueno. Por mucho que se repita algo que está mal hecho, no significa que sea algo bueno. No deja de ser algo malo. De hecho, si te fijas, después de 2 hojas, ahí aparece una frase que dice, lo malo es malo incluso cuando todos lo hacen. Y lo bueno es bueno incluso cuando nadie lo hace. Siempre. Entonces, yo no veo razón para aferrarnos a lo que no nos aporta algo positivo para nuestra sociedad, dejando de lado lo que sí que puede aportarnos cosas buenas. Lo digo porque hace poco tuve una, no diría entrevista, ¿no? Una charla, porque cada vez que la gente quiere adquirir un libro, sobre todo la gente joven, mayor y tal, me suelen preguntar, pero Crisantos, realmente, ¿qué sucede en esta obra? ¿Qué has puesto ahí? Entonces, les digo, lo malo es malo, incluso cuando todos lo hacen. Y lo bueno es bueno cuando nadie lo hace. Entonces, los niños, la mayor dificultad que tienen los niños de nuestra sociedad actualmente es tener que aprender buenos modales, pero sin ejemplos. Entonces, y esto está en el primer punto del libro. No solo los niños. Y no solo los niños. De las empresas. Y ya lo has dicho, las empresas. ¿Sabes que en el mundo guineo, lo que llamo el mundo guineo, ¿no? Es un mundo muy amplio y con socavones, sombras y todo lo demás. Entonces, la gente debe aprender de las cosas buenas. Los jóvenes, sobre todo. Porque un joven, un niño, aprende más de lo que ve y lo que escucha que lo que le enseñan en un papel. Si ve algo,
Si ve que no, esta gente no respeta la hora, bueno, ya se ha inventado algo aquí que es la hora guineana. Hora ¿no? guineana. Sí. ¿Por qué la hemos adaptado? Porque es la práctica. Así que esto es lo que siempre digo a la gente, ¿no? Que lo malo es malo, incluso cuando todos lo hacen, no lo convierte en algo bueno. Y este es el mayor de los problemas, porque lo que es los malos ejemplos se multiplican, se proliferan y al final se queda como costumbre, porque tenía un maestro, Juan Esono, ¿no? Que siempre decía, hábito, más hábito, más hábito, más hábito, costumbre. Entonces, esto es lo que pasa. Y ya normalizamos algo bueno, algo malo como bueno. Efectivamente, y esta es la dificultad que tienen los niños y tienen que aprender. Le dices a un niño que hay que saludar a los mayores. Pero ¿de Pero quién si el debe mayor no aprender si el saluda. mayor no lo hace? Entonces, Pero fíjese, precisamente... Entonces, ¿de dónde agarrarlo? Sí, precisamente atendiendo a su explicación y a la pregunta o a la observación que ha hecho antes al principio Sara, en cuanto a lo de una familia estable, me surge la duda de que en el hipotético caso, bueno, no en el hipotético caso, a ver, hemos llegado a la conclusión de que los niños tienen que aprender de ejemplos para llegar a adquirir ciertas costumbres o principios buenos, entre comillas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona no tiene la posibilidad de adquirir esas buenas costumbres en su entorno familiar? Eso nos dificulta un poquito el proceso y no le obliga a internarse directamente en lo que es la genealogía. efectivamente, de hecho, se ha hablado de familias desestables. La familia desestable no es solo esta familia que no tiene medios financieros. No, la familia desestable es esta familia que produce elementos de la sociedad que en el fondo no terminan de aportar cosas positivas. Entonces, no sé si A ver, respondo. se Sí. podría decir que dos padres que han engendrado a un hijo y que ya no están en la relación o conviviendo con el hijo o están por separados. ¿Eso es una familia desestable en este caso? No, yo quiero entender que él dice que es aquella familia que por Que no muy aporta estable que sea valores. económicamente, por muchas posibilidades que tenga de ofrecerte un hogar cómodo, si no te provee de las herramientas para que tú te conviertas en una persona con valores y principios aceptables en la sociedad, es una familia desestable. Efectivamente. De hecho, he dicho que la familia desestable no es esta que le faltan finanzas. No, la familia desestable es esta que no te produce, no te ha moldeado. Sí. Ok. Entonces, es que provienes directamente de una familia desestable. ¿Se podría hablar de una posible imitación a otra sociedad, que es lo que tú quieres que se plasme en nuestra sociedad? No se trata de imitar, Sino de... sino que hay una cosa que se dice, que las teorías son universales y la aplicabilidad es personal. Nadie te va a venir a limpiar el suelo de tu casa, pero te recomiendan hacerlo. Entonces, si no lo haces, no tiene la culpa el que te lo ha recomendado. ¿A que sí? Sí. Y no es porque tú quieres estar como el que te lo ha recomendado, no, sino porque el tener el suelo limpio es beneficioso tanto para usted como los que viven en esta casa. Sí. Entonces, no se trata de imitar una sociedad X del más allá o que sea ficticia o real. No. Al final, ¿quién va a arreglar Guinea? Al final, ¿Cuál es el pues, objetivo? esta es la pregunta del millón, ¿no? Desde luego. Sí, al final, ¿quién va a arreglar Guinea? Al final, somos nosotros, ¿Cómo? haciendo lo que hay que hacer, aportando tu granito de arena. Y fíjense que los ecuatos, como somos nosotros, ¿no? Los guineanos, he conocido, de hecho hay una anécdota en el libro, conocí guineanos en otras partes, ¿no? Y no supe que eran guineanos hasta que les escuché hablar lenguas nuestras, ¿no? Autóctonas. Sí, autóctonas. Y luego estos mismos les he visto aquí, están aquí, y no se asemejan ni un poco con lo que vi ahí. Entonces, yo ¿Por me qué de ese pregunto, cambio? efectivamente,
Entonces es el espíritu guineo. El espíritu este de que, bueno, como todos lo hacen así, pues yo también lo hago así. Pero lo que no saben es que si empiezas a hacerlo bien, este también lo verá, este lo verá, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y así, tal como se van multiplicando los malos ejemplos, así también pueden multiplicarse los buenos ejemplos. ¿Por qué no? Entonces, si nosotros, los guineanos, no hacemos bien las cosas para nosotros, ¿quién lo va a venir a hacer? Nadie. Uno que venga en Antártida o que venga de la República de Vanuatu o que venga de China o no sé, de Israel. No, no, no. La responsabilidad esta es nuestra y hay que hacerlo poco a poco. No se trata de ser perfectos de también. ser perfectos, porque la perfección se dice que no se puede conseguir la perfección, existe. pero sí que se puede conseguir ciertas modificaciones que sean sí modificaciones positivas, ¿no? Entonces, este es el camino, hay que empezar. El problema, ¿desde dónde radica? ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno, la raíz del problema es desde los hogares, porque es la primera escuela, ¿no? Ahí es donde primero te forman, te educan, porque solo pasas unas cuantas horas en clase y el resto de horas, pues las pasas en casa. Entonces ahí es donde hay que empezar. Si se empieza ahí, pues las otras esferas también. Continuando, ¿no?, con lo que has dicho, que es el hogar, ¿qué pasa con esa gente o esos hijos que han tenido una formación y una educación increíble desde el hogar, desde la escuela, y a lo largo de su proceso, ¿no?, de su crecimiento, pero luego por desesperación, por frustración, terminan la universidad, licenciados o diplomados o lo que sea, la carrera que hayas sacado, y tienes que esperar? Tienes que esperar, por ejemplo, otros 4 años sin trabajo y luego dices, te preguntan, ¿por qué no trabajas? Y dices, es el país, es el sistema. Y luego empiezas a adoptar, como has dicho también, costumbres guineológicas. ¿Qué recomendación darías a esa gente? Bueno, para empezar, una cosa es formación Y educación. y otra cosa es educación, tal como lo has dicho. Una cosa es educación y otra cosa es formación. No tienen nada que ver. Uno puede ser bien formado y que no esté educado. Y otro puede ser educado y que no esté formado, pero que sí da buenos resultados. ¿Qué suele pasar cuando uno que sabemos que ha ido a la universidad en Inglaterra, en China, en Rusia, en Camerún, en la UNGE, etcétera, etcétera? Y luego nos preguntamos, pero ¿este señor de verdad que ha ido a la universidad? Entonces, esto da a entender que la universidad, como se dice, no ha pasado por él. Entonces, no podemos mirar a gente que se frustra, porque en el Código Penal dicen que no podemos tener en cuenta los casos particulares en una realidad presente. Si no, estaríamos entendiendo a los que delinquen, ¿no? Que si uno hace algo malo, pues dirá que no, porque ya no tengo padre, ya no tengo madre. Tendría justificación. Efectivamente, y son justificaciones de Wikipedia. Así es como lo llamo, ¿no? Sí, Crisantos, es que llevo un rato pensando en sus palabras y pensando un poquito más en lo que es esta obra, y he llegado a la conclusión de que todo esto forma parte de un proceso y que esto es el principio. Imagínese que ojalá la gente empiece a hacer caso de las palabras que contiene este libro y que empezamos a ponerlas en práctica. ¿Usted estaría, por ejemplo, dispuesto a dar una continuación de esta obra? Porque es lo que digo, esto es solo el principio. Quizá la gente necesite, pues, la continuación, ¿no?, del manual de aptitudes a adoptar. Sí, interesante la pregunta. Y decirles que el libro es una trilogía. Ok, perfecto. Sí, es una trilogía. Vale. Sí, es una trilogía. Decidí que fuese una trilogía porque si se habla de algo una sola vez, se va a hablar y se va a olvidar. Se olvida. Entonces, es mejor que se te lo diga, se te vuelva a decir, se vuelva a repetir, se vuelva a repetir. Y luego después, ahí es cuando adoptas
lo que realmente, porque no todos aprenden rápido y se No. trata de una sociedad entera, pues la sociedad entera no puede modificarse solo con un libro una sola vez, Así pero es. si se habla ahora, se vuelve a hablar al cabo de unos años, se vuelve a hablar después de unos años, pues uno dirá, bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Hábito más hábito, costumbre. Y siempre dicen que una gota de agua rompe una piedra, Sí, por la perfora la piedra, persistencia. sí, por la resistencia, ¿no? Por la constancia, porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, poquito a poquito, y así se consiguen los buenos resultados. Ok, totalmente Muchos, de acuerdo. muchos en una carrera de 4 años la han hecho en 8 años, o 9, o 10, pero la han Pero han hecho. acabado. Sí, lo han hecho. Entonces, lo importante es conseguir lo que se quiere. Ok, ¿El apoyo de quiénes has tenido para sacar a la luz este libro? Bueno, mis familiares, para empezar. Y luego la institución, ¿no? Como es GETESA, que siempre está ahí. apoyando. Sí, apoyando, sujetando y haciendo que la cultura tenga más peso en la sociedad. Ok, me gustaría ahora, Sara, que mirásemos si es que han llegado algunos mensajes ya Vale. y se los podamos leer y a ver si nos puede dar respuesta a las dudas también de la audiencia. Ok. Muy buenas tardes, chicas Cosmos. Hola. Interesante el autor y el mismo libro. Quiero saber dónde puedo comprarlo porque el que tengo lo he prestado. Y bueno, Puntos de venta. sí, por ahora se vende en Banapá. Sí, detrás de Guinea Gráfica hay un edificio como son direcciones guineanas, ¿no? Ya, Nuestras no hay punto direcciones. fijo. Sí, entonces, donde está Guinea Gráfica, detrás hay Ok. un edificio con baldosas blancas, azules, la puerta del centro. ¿Y a cuánto se vende cada ejemplar? El ejemplar está a 10.000. Ok, ok. Sí, lo dejé así para, bueno, para que Todo el mundo pueda tener sí, acceso. sí. Sí, está bien. Muy buenas tardes, señor invitado. Mi nombre es Andrea y les estoy siguiendo desde Camerún. ¿Qué hago si lo quiero tener en formato digital? Interesante. Sí, la editorial dice que todavía no se puede poner en formato digital porque hay un tiempo Sí. que deben pasar los procesos, ¿no? Y luego ya cuando pase el proceso se podrá poner en modo digital, ya que las cosas necesitan tiempo, ¿no? Sí. 9 mujeres no pueden dar a un niño en un mes, Ya. pero en cambio una mujer en 9 En meses. 9 meses. Así, Paciencia, Andrea. así es. Hola, mi nombre es Andrés. Qué coincidencia. Quiero saber cuál es la moraleja que el autor intenta transmitir a la sociedad ecuatoguineana. Bueno, la moraleja es hacer el bien y lo correcto, siempre y cuando que haga falta. De hecho, en la otra parte del libro pone que los valores deben ser siempre utilizados cuando se ven Ya es conculcados. necesario, sí. Ok. Así es, está en la moraleja. Muy buenas tardes, mi nombre es Candy desde Alcaide. ¿Tiene alguna relación el libro La Guineología con el juego La Guineología? Decirle a la señora Candy, ¿no? El nombre Candy, cada vez que lo escucho... ¿Le recuerda a alguien? Sí, me recuerda a mi tía, ¿no? Que me crió desde los 1 año hasta ahora, hasta hoy. Guau. Entonces, Candy es un nombre que tiene mucho peso en mi vida. Entonces, pues decir a la señora Candy que no tienen relación. Una cosa es jugar y otra cosa es leer. Pues yo creo Sí. que incluso quiero suponer que se refiere a si eres el mismo creador, si también has No. sido tú el que ha puesto el juego. ¿Qué hay de No, 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 no. No, si lo no. recuerdan, ya hicimos un capítulo hablando de genealogía. Genealogía no es de, No. es De de Crisantos. Crisantos. No, no, Ok. no. El Y juego además no las es líneas mío. son totalmente diferentes. Efectivamente, son la un poco orientación, diferentes, ¿no? sí. Es distinta. Ok, muy buenas tardes, Igi Cosmopolitan. Sabias palabras la de vuestro invitado. Me gustaría saber si él puede charlas en los centros escolares, porque el deber no solo está en los hogares, los centros educativos también tienen una gran labor. De hecho, es muy importante que estas charlas se den durante el crecimiento de un estudiante aún en la universidad. Muchas gracias. Bien,
Y es una pregunta también interesante, ¿no? Sí. He empezado diciendo que los hogares son la primera casa. La escuela... La primera escuela. Exacto, la primera escuela, Complementaria. gracias. Las escuelas refuerzan. La escuela normalmente funciona como lo que te han enseñado, así es como se hace. Lo que te han enseñado ahí, lo practicas ahí. De hecho, anteriormente me acuerdo cuando era más joven, cuando era chaval, ¿no? Estuve en el internado, estuve en Nuestra Señora de África en Mongobo y se traían niños que habían desobedecido a su hijo, a sus padres, en casa, Para aplicarles en la escuela. para aplicarles en la escuela. Esto le daba a entender que si te enseñan algo en clase, adáptalo. Y si te enseñan algo en casa, que es algo bueno, también tienes que adaptarlo. Entonces es como que la escuela, teoría, y la casa, práctica. Y viceversa. Y viceversa, efectivamente. Entonces, en lo que concierne a su pregunta, sí que se puede dar charlas. Yo estoy abierto de par en par. Si hay que dar charlas, y hay que dar consejos y tal, etcétera, etcétera. De hecho, estamos programando una especie de gira, ¿no?, en los centros educativos, porque los niños, los jóvenes, los ciudadanos, tienen que estar recibiendo orientaciones. De hecho, hasta uno que es doctor vuelve a ir a un curso de 2 semanas. La educación nunca termina. Efectivamente, entonces estamos en ello. Dile que pasaremos por los centros educativos y hasta la universidad. Estaría bien. Muy buenas tardes. Estoy siguiendo el programa desde Paraíso. Me gusta que sigan habiendo jóvenes como Crisantos, que por cierto se nota que tiene mucha actitud y aptitud. Pero quiero puntualizar una cosa. Las escuelas de nuestra sociedad ya no están actuando como antes, sí. De hecho, muchas están aceptando cosas que en casa ya no lo aceptamos, entonces no sabemos qué hacer. Por ejemplo, yo a mi hija no la dejo ponerse rastas, pero en su escuela lleva rastas. ¿Qué hago cuando me presiona que dice que ve a su compañera con rastas? Sí, la pregunta es interesante, ¿no? Muchos padres se encuentran con ciertas dificultades, ¿no? El niño no te manda. Los niños no mandan. Dicen que los niños hay que enseñarles, Mimarlos. hay que mimarlos y no sé cuánto y tal, pero siempre nos encontramos con que en el mundo guineo, un niño educado con principios guineológicos, me van a disculpar, ¿no? Un niño educado con principios guineológicos, al cabo de unos años, te va a parar aquí. Porque todavía nuestra educación no ha llegado a este nivel. Lo digo porque la educación se divide en dos. Hay educación teórica y hay educación práctica. La educación práctica nuestra todavía se choca con la educación teórica. De hecho, si tu hija te presiona para que le pongas rastas, pues tú ¿por qué cedes? Si como mayor has recibido muy buena educación y sabes que una niña por H o por B no debe llevar rastas, entonces ¿por qué cedes? ¿O por qué sigues inscribiéndola en el colegio donde ¿Y se por lleva? qué sigues inscribiéndola en un centro donde se lleva rastas? Bueno, aunque lo de centro es más bien algo que no termina de ser... Porque fíjate que hay una cosa, cada centro que abre nuevo Tiene sus normas. tiene sus normas. Y aparte de las normas, encuentras un montón de niños ahí, un montón de nuevos, un montón de nuevos. ¿Por qué? Porque los padres están sufriendo una especie de búsqueda de educación de calidad, cuando en realidad hay que buscar buena educación. El centro, digamos, en las escuelas de nuestros pueblos de antes, daban lo mejor que se podía. Pero eran 4 paredes, ni siquiera había cemento, Piso. ni baldosa, ni Y un piso. montón de niños Ah, en que un sí. mismo, sí. Y un montón de niños, incluso los que seguían la clase en las ventanillas. Sí. Entonces, el centro no dice absolutamente nada en lo que
conforme lo que forma la estructura en la educación. No me refiero en los principios, que se me entienda bien. Me refiero más bien a lo que es la estructura. Entonces, dile a la señora que sigue en el paraíso que no ceda, ¿no? No ceda en lo malo, porque caemos en el error de querer ceder por presión, ¿no? Pero sabiendo que eso es bueno y eso es malo, y luego lo cedes. De ahí que los valores siempre que se encuentran, que se ven conculcados. Sí, yo creo que también los padres, y sobre todo, bueno, solemos ver que son las mamás las que pasan más tiempo con los niños, tienen que también reforzar el aspecto autoestima de los niños, porque yo creo que en un mismo centro puede haber niñas con trenzas, pero si tú desde un principio quizás refuerzas a tu hija en que tiene que sentirse cómoda con su aspecto físico, tanto como cuando lleva trenzas como cuando no las lleva, no le va a importar tanto que su compañera las lleve y ella no, porque se va a sentir cómoda con su con su apariencia física. Cuando lleve las trenzas estará contenta, pero cuando no las lleve y su compañera sí, también estará contenta. Cosas así. Es así. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace como 2 meses o 1 mes y medio, una conocida me dijo, bueno, yo quiero trenzar a mi niña, la voy a trenzar. ¿Cuántos años tiene? ¿No? Tiene 4 años. Le pregunté que hay fiesta. Me dijo, no, es que la estoy empezando a trenzar. Y le dije, bueno, pues a mí me parece algo que no le va a aportar nada positivo. Entonces, no es nada bueno. Lo malo es malo, incluso cuando todos lo hacen. Y lo correcto bueno es correcto. Cuando no lo hace nadie. Efectivamente. Ok. Un mensaje interesante que me ha gustado entre tantos, pero lo voy a poner como prioridad. Mi nombre es Oscar desde Languema. Crisantos, ¿crees que tener valor, educación y formación te hace ser persona en una sociedad? Le diría que sí, porque nosotros, los que hemos recibido cierto tipo de educación, muchas veces la educación social nuestra tiene tergiversado el concepto de persona, el concepto de ser persona. Incluso se nota en las familias, en el respeto. Anteriormente, uno que es mayor, siempre se le daba trato de mayor, sin importar su posición a nivel social. Tenía esta consideración. Efectivamente, sí, exactamente, tenía esta consideración. ¿Y luego qué pasa ahora? El que más dinero maneja en la familia es el que más se respeta. es el que más se respeta y es el que la gente en la sociedad piensa que es más persona. Y es el que no se le puede hablar. Y es el que no se le puede que hablar. de hecho has puesto un apartado de escucha y habla menos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, y estas son prácticas guinológicas, ¿no? Que al final cuando un niño lo ve, tendrá que ir a buscar dinero, tener más dinero y así, bueno, ser más valorado que los mayores y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, estas son costumbres que ha dado fruto la genealogía. Y que también decirle al chico que yo creo, personalmente, que lo que te hace ser persona no es el hecho de que tengas educación, formación y valor, sino cuando ya lo aplicas. Porque ¿de qué te sirve tenerlo si no lo llevas a la práctica y no te haces mostrar diferente al entorno que te rodea? Desde luego, porque la educación, como les estaba explicando, ¿no? La educación es como el evangelio. Yo suelo comparar la educación, la buena educación, ¿no? No todo, la buena educación es como el evangelio. El evangelio, muchos lo escuchan y luego... No la ponen en práctica. Exacto, no les transforma. No les transforma. Y hay otros que escuchan el evangelio y les transforma. Así también es la educación. Hay educación de teoría, hay educación de transformación. Esta educación que penetra en ti y te hace ser otra persona, otro tipo de persona que sí aporta mucho a su sociedad. Fíjate, Sara, yo me estoy dejando llevar porque me está gustando la entrevista. La verdad, Crisantos, ha sido un placer tenerte aquí con nosotras. Ojalá más adelante con los otros libros, ¿no?, que forman parte de esta trilogía. Me gustaría que te dirigieses a la audiencia, que les mandases algún mensaje que te gustaría que supiesen o cualquier otra cosita que te gustase decirles. Bien, muchas gracias. Pasa que hay una cosa que tenemos que entender. Estas sociedades que
muchas veces nos encanta viajar, ¿no? Y disfrutar del sol en pleno verano, viajar en metro, viajar en coche, y llegar a tiempo, llegamos en Madrid justo a la hora, llegamos en Barajas justo a la hora, llegamos en tal justo a la hora. Decirles que estas sociedades han tenido que empezar con que, chico, esto que estamos haciendo no nos aporta nada positivo. Por tanto, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo como hay que hacer. Y luego, pues, ya vemos qué sucede. Estas sociedades que tanto adoramos, añoramos y tal, etcétera, etcétera, ellos han trabajado mucho para que tengan estas sociedades así. Entonces, nuestro mensaje es que también podamos trabajar en nuestra sociedad, para que también podamos tener una sociedad mínimamente ejemplar, porque para tener una sociedad con principios y valores es como nadar a contracorriente. No tienes que dejar de nadar, hay que seguir esforzándote para que la corriente no se te lleve, pero se nota una especie de rendición, ¿no? Una especie de rendición. Cuando un guineano dice, no soy quien va a arreglar Guinea, muchas veces le pregunto, ¿y quién lo va a venir a hacer? Entonces, si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si no limpias el suelo de tu casa, ¿quién te lo va a venir a limpiar? La teoría ya es teoría, que los suelos hay que limpiarlos porque son así, porque asá, pero luego, si no lo aplicas, ¿qué? Entonces, tenemos que empezar a actuar, ¿no? A hacer lo bueno, lo correcto, para que los que vienen también puedan hacer lo mismo. Es lo que pasa cuando un padre es ejemplar para su hijo, ¿no? Su hijo siempre quiere hablar de su padre. Los mayores actualmente siempre lo dicen, mi padre hacía tal, mi padre decía tal, mi padre tal cosa. ¿Por qué? Porque su padre hacía estas cosas bien. Y el que su padre bebía mucho o hacía lo que fuese, que no es bueno, no le puede tomar como ejemplo. Puede decir, chico, mi padre sí que bebía mucho, y esto me gustaba. ¿A que sí? Entonces, así es como está la cosa. Este es el mensaje, ¿no? Hay que empezar a hacer lo correcto, lo bueno, para que también podamos tener estas sociedades que siempre añoramos y tomamos como ejemplos. Ok. Puedes dejar tus redes sociales porque han habido mensajes que, aunque no los haya leído, han pedido tus redes para consultar, para comprar y para que estéis en contacto. Bien, Instagram es Crisantos para Crisantos, ¿no? Simple y sencillo. Ok. Y repetir los puntos de venta también. Sí, el punto de venta es único por ahora. Banapa. Banapa. Sí, Banapa, detrás de Guinea Gráfica, ¿no? Una dirección guineana. Ideológica. Sí, dirección guineológica, ¿no? Entonces, Ok. y el Facebook, pues Crisantos Bonguan. Ok, Así es como pues me llamaba mi abuela. chicos, ya lo habéis escuchado. Crisantos, una vez más, ha sido un placer tenerte aquí en casa con nosotras, que nos gustan esa clase de invitados que nos animan a cultivar nuestra mente y nuestros conocimientos. Efectivamente, efectivamente. Pues chicos, nosotras nos quedamos aquí despidiéndonos de Crisantos y mientras tanto quiero dejaros disfrutando del siguiente